Saludos, muy buenos días, hermanos, queridos amigos. Nos encanta encontrarnos de nuevo para estar juntos en la palabra del Señor. Ustedes saben que estamos con mucho ánimo eh, leyendo la palabra del Señor en un año. Y nuestra lectura nos ha traído esta semana por el libro de Reyes, por el primer libro de Reyes. Entonces, vamos de una vez a leer en el capítulo 9, versículos del 1 hasta el 9. Si tiene una Biblia cerca, por favor, atrápela y acompáñeme en esta lectura de la palabra del Señor. Cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor y el palacio real, cumpliendo así todos sus propósitos y deseos, el Señor se le apareció por segunda vez, como lo había hecho en Gabaón. Y le dijo: he oído la oración y la súplica que me has hecho. Consagro este templo que tú has construido para que yo habite en él por siempre. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud de corazón, como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordene, y cumplas mis estatutos y leyes, yo afirmaré para siempre tu trono en el reino de Israel, como lo prometí a tu padre David cuando le dije: nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si ustedes o sus hijos dejan de cumplir los mandamientos y decretos que les he dado y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, yo arrancaré a Israel de la tierra que le he dado y repudiaré el templo que he consagrado en mi honor. Entonces Israel será el hazmerreír de todos los pueblos. Y aunque ahora este templo es imponente, llegará el día en que todo el que pase frente a él quedará asombrado y en su burla preguntará: ¿por qué el Señor ha tratado así a este país y a este templo? Y le responderán: porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó de Egipto a sus antepasados, los israelitas, y se echaron en los brazos de otros dioses, a los cuales adoraron y sirvieron. Pero por eso el Señor ha dejado que les sobrevenga tanto desastre. Bueno, esta es la palabra del Señor y acompáñenme para que juntos oremos y pidamos la bendición del Señor. Dios, estamos delante de tu palabra. Reconocemos que siempre somos tan necesitados de ti, que nuestros corazones siempre anhelan de ti. Oramos este día para que tu palabra traiga ánimo, traiga esperanza o traiga consuelo, pero Señor, que tenga algún efecto en el corazón de cada oyente hoy. Pedimos también para que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Esto te lo rogamos en fe. Amén. Amén. Bueno, quería preguntarles cómo están en su casa en estos días. ¿Cómo la están pasando en su casa? Em, Sabemos de todos los ajustes que ha habido que hacer con la nueva dinámica de la casa. Em, yo creo que ha cambiado en mucho nuestra definición de casa, porque ahora es también el lugar del trabajo, es el lugar de estudio. eh, Ahora todo se está desarrollando en la casa. Em, a propósito de casa, eh, esto tiene que ver con el tema que hemos preparado para hoy. Esta lectura que hemos hecho en Primera de Reyes capítulo 9, versículos 1 al 9, es sobre una casa, es sobre el templo. Y eh, quiero que me acompañes y miremos juntos estos textos y que la palabra del Señor nos hable a nuestro corazón.
Especialmente, inicialmente, quiero que miremos los versículos desde el 1 hasta el 3, que dicen, eh, bueno, este es el momento en que Salomón terminó de construir el templo y dice que el Señor se le apareció por segunda vez, se le apareció. El templo de Salomón eh, fue una gran construcción. Quiero por unos minuticos hacer un recorrido con ustedes por los templos. Templos. Nos demora muy poco, este es un resumen muy corto por los templos. El templo de Salomón del que se habla en este texto y también en Segunda de Crónicas 7, es por este templo fue reconocido y recordado Salomón. Dicen que costó billones de dólares, si fuera en dólares que estamos contando. Algunos dicen que es una de las maravillas del mundo antiguo, pero antes del templo de Salomón y por 400 años, el pueblo de Israel que salió de Egipto tuvo el tabernáculo donde Dios manifestaba su gloria. Era una gran tienda, una morada de Dios. En ambos casos, en el templo o en el tabernáculo, Dios dio las instrucciones para que se construyeran. Y en ambos, cuando se inauguraron, se manifestó poderosamente la gloria de Dios. Bueno, en la Biblia se mencionan otros templos. El templo de Ezequiel, que no era precisamente un templo, sino como una visión del templo restablecido. Durante la cautividad aparecieron las sinagogas, que no eran precisamente templos, sino pequeños edificios para reuniones de las comunidades judías dispersas. Después apareció el templo de Zorobabel. Usted puede leer en los libros de Esdras y Nehemías acerca del templo de Zorobabel. Dicen, duró 500 años y este templo fue reemplazado por el templo de Herodes, el más grande de los templos. Dicen, construido en mármol y en oro. Este templo fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo y este es el templo que visitó Jesús cuando echó a los vendedores porque habían hecho del templo, del lugar sagrado, un lugar de negocio. Eso está en Juan, ahorita vamos a leer esta cita. Em, Ese mismo texto de Juan, y quiero que vayan preparando este texto, Juan capítulo 2, versículos 19 al 21, pero ese mismo texto muestra que el cuerpo de Jesús fue un templo y Jesús lo presentó así y Jesús dijo que su cuerpo era un templo. Y vamos a ver ahora esta cita, Juan 2, 19 al 21. Destruid este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Ahí está Jesús refiriéndose a su propio cuerpo como el templo, como el lugar que contenía la gloria del Señor. Ahora, y finalmente, cada cristiano también es nombrado en la Biblia como el templo de Dios. Mire cómo lo dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que ha recibido y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Miren pues esto que Pablo le está diciendo a los corintios. Ustedes son templo del Espíritu Santo. Vamos a volver un poco
A ese texto vamos a volver un poco más adelante. Eh, este es un dato muy importante. Puede parecer obvio, pero no, pero es muy importante. En la creación no había templos. Es decir, cuando Dios creó las cosas, entre las cosas que creó, no creó un templo. Y en el Apocalipsis al final, Apocalipsis dice, Apocalipsis 21-22, que allí no había templo, sino que la gloria de Dios y el Cordero eran el templo. Ahora, siendo así, los templos, incluyendo el tabernáculo, donde habitaron los israelitas en el desierto, existieron como una expresión de la misericordia de Dios para los pecadores. Un lugar donde Dios manifestaría su poder y su gloria. El templo fue clave en el pacto de la gracia. El Dios que llenaba esos lugares vendría para quedarse permanentemente en este pacto, y esto era lo que se estaba anunciando. Ahora, desde allá y por siempre, para los hijos del Señor, la presencia de Dios ha sido una profunda convicción, tanto en Israel como para la iglesia. La presencia, que Dios está en medio nuestro, que Dios habita en medio nuestro, ha sido una convicción por siempre. Sobre la encarnación, noten que sobre la encarnación el credo dice que Él habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Así es que anunciado desde el mismo tabernáculo y luego en Jesús, Dios con su poder y con su gloria está habitando en medio nuestro. Dios está habitando en medio de su pueblo y de sus hijos. Ahora, ¿se imaginan ustedes una casa, un lugar, una casa para contener la gloria de Dios? ¿Cuál sería el ambiente? ¿Cuál sería la belleza de una casa donde se contiene la gloria y la majestad de Dios? Esto tendría que ser algo inmenso. Miren, si yo en mi casa, con apenas el cariño de mi esposa y de mis hijas, siento tanta alegría y tanto gozo, ¿cómo es esto? Si yo tan solo congregarme con los hermanos y ver canciones, sentir canciones, adorar juntos al Señor, yo me emociono tanto. ¿Cómo es un lugar del que Dios dijo, mis ojos y mi corazón van a estar ahí para siempre? Jerusalén, el templo. Ahora, esta es la razón por la que las oraciones se dirigían hacia Jerusalén. Esto es clave. Note por favor en nuestro texto, en el texto que estamos estudiando, los versículos 4 y 5. Dice, en cuanto a ti, Dios hablándole a Salomón, en cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud de corazón, como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordene y cumplas mis decretos y leyes, yo afirmaré para siempre tu trono en el reino de Israel, como le prometí a tu padre David cuando le dije, nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. La presencia de Dios en este templo, el gobierno de Dios en la dinastía, hacia adelante en este gobierno, en los reyes que vendrían en el gobierno, estaba condicionada, ojo con esto, a la lealtad y la obediencia del rey. Noten lo que Dios le dice.
obediencia. Si me obedeces, voy a garantizar que este reino permanezca. Como que Dios está recordándole a Salomón, tú eres un rey, pero hay un soberano mayor. Tú eres un representante, pero hay un soberano más grande. Y esta porción no se trata tanto del templo como sí de el rey. Ahora, lo que sigue del verso 6 hacia adelante es una advertencia sobre el riesgo, el peligro de la idolatría. Noten, versículo 6, si ustedes o sus hijos dejan de cumplir los mandamientos y decretos que les he dado y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, yo arrancaré a Israel de la tierra que le he dado y repudiaré el templo que he consagrado en mi honor. El Señor le está diciendo a Salomón que la permanencia de este reino dependía de su obediencia, pero le está diciendo al pueblo que dependía de no olvidarse de Dios. Y aquí menciona muy especialmente el tema de idolatría. Idolatría, elemental en el Evangelio, básico en los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No tendrás dioses delante de mí. Y el Señor insiste, siempre insiste en el tema de la idolatría. Dios había hecho un pacto con David, pero aquí dice que las bendiciones, la prosperidad del pueblo, la permanencia en el pacto, dependían de la obediencia y sujeción del rey a Dios, obediencia, y también dependía que el pueblo no fuera detrás de otros dioses. Ahora, qué responsabilidad tan tremenda la que tendría el rey al ser un representante. Cuánta responsabilidad tenía el rey, porque de su lealtad y de su fidelidad a Dios dependería las bendiciones para su nación. Ahora, todos sabemos que Salomón no fue un rey perfecto, como no lo fue tampoco David. Salomón hizo alianzas con pueblos y naciones, y con esas alianzas se involucró con muchas mujeres y tuvo bastantes fracasos en su vida. Esto lo llevó a grandes problemas y grandes ruinas en su vida. Pero qué buena noticia es la promesa de un rey perfecto. Qué buena noticia es la promesa de un rey justo, un rey con una justicia divina. Y quisiera que leamos esta promesa de un representante en el que sí podemos descansar y confiar realmente. Un representante que no se va a ir detrás de las mujeres. Un representante que no va a abandonar el proyecto, no va a renunciar. Un representante que no va a irse detrás de sus propias pasiones. Léalo por favor, esta promesa que hace Jeremías, capítulo 23, versículos 5 al 6. Jeremías 23. Dice la palabra del Señor: vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro, y este es el nombre que se le dará: el Señor, salvación. Esta es una promesa gloriosa. Este es un rey que sí
iba a representarnos y puede representarnos delante de Dios. Miren esto que es muy importante. La obediencia perfecta de Cristo ha asegurado el reino de Dios y su presencia para siempre en todos aquellos que están unidos a Él. En Cristo son contados como justos ante Dios y por el Espíritu de Cristo pueden caminar en obediencia sincera. Este Rey puede representarnos. Nosotros, tú y yo, tenemos que confiar en este Rey que realmente nos va a representar delante de Dios el Padre. Quiero que observemos también en el versículo 9 el alto costo de la idolatría, porque se vuelve a la idolatría en este texto. Léalo por favor conmigo, versículo 9, y le responderán, porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó de Egipto a sus antepasados, los israelitas, y se echaron en los brazos de otros dioses a los cuales adoraron y sirvieron. Por eso el Señor ha dejado que les sobrevenga tanto desastre. Mire cómo es de lamentable la idolatría. ¿Cómo es de triste y de lamentable cuando se pierde la comunión con Dios? Y hay muchas maneras en que se pierde la comunión con Dios. Por un pecado que no ha sido confesado, por un hábito que domina, que nos domina. Pecar, pecado. Me encanta la definición de pecado, que dice que pecado no solamente es hacer lo que Dios prohíbe, sino que pecado también es no hacer lo que Dios manda. Y otra definición de pecado que también me gusta mucho es la de errar el blanco. Es decir, ¿cuántas veces no le damos al blanco en nuestra vida? Nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos, en nuestras relaciones, en el uso de los recursos, en el uso del dinero, de la sexualidad, en el uso de nuestra vida, de nuestro tiempo. ¿Cuántas veces no le damos al blanco? Es decir, ¿cuántas veces no le damos al propósito de Dios en nuestra vida y con los recursos? Eso también es pecado. Y está muy claro en este texto que gozar de la comunión con Dios requiere pureza y requiere abandonar el pecado. Así como lo hemos explicado otras veces, no implica que seas perfecto, no implica que estás inmaculado. Implica que estás consciente del pecado, que el pecado no reina en ti, que puedes venir en arrepentimiento y fe cada vez, que reconoces la necesidad de Cristo y del Evangelio para ti, que aplica los recursos. Si tú eres un hijo de Dios, mi amigo, mi hermano, debes saber que también eres un templo de Dios. Templo de Dios. Mira, no vamos a leer esta cita, pero quiero que la tengas presente, lo que sucedió en Hechos. En Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, dice que estaban todos juntos. Hechos capítulo 2, versículos 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Todo se estremeció, igual que cuando se
inauguró el tabernáculo. Lo mismo que cuando se inauguró el templo. El Espíritu de Dios llegó, el poder de Dios se manifestó gloriosamente. Y aquí en Hechos, lo que está ocurriendo es que la gloria del Señor viene para llenarlo todo, pero llega para llenar personas. Lo que encontramos en Hechos es que eran personas comunes y corrientes, pero que ahora tenían un poder sobrenatural. Dios se acerca para habitar y ha venido acercándose en una montaña, en una nube, en el tabernáculo, en el templo. Ahora viene para vivir en personas. Cada creyente es un templo del Señor. Y si tú eres un creyente y si tú eres un hijo de Dios, debes saber que en ti habita Dios por medio de su Espíritu Santo. ¿Y qué implica que seamos la casa de Dios, el lugar donde Dios vive? ¿Qué implica que Dios decida habitar en el creyente, cumpliendo el pacto que había hecho de hacer del creyente su templo? Es muy importante que tú sepas que Dios ha decidido venir a morar en el creyente, y así como ocurrió con el tabernáculo y así como ocurrió con el templo, Él lo hace en sus términos. Noten en Éxodo 24, 25, todos los detalles del tabernáculo. Cada cosa detallada donde Él iba a vivir, Él quería que esto tuviera todos los detalles. Noten en los primeros libros de Reyes que el Señor dio las instrucciones para construir el templo. Querían hacerle una casa a Dios, pero Dios les dice, yo les voy a hacer una casa. Y después de las instrucciones, indicaciones de esta casa, de esas casas físicas, el Señor estaba preparando una morada. Estaba anunciando que vendría Cristo para habitar entre nosotros, pero también estaba diciendo que nosotros seríamos el lugar donde Dios va a vivir. Somos templo de Dios. Mire cómo lo dice Pablo en 2 capítulo 6, versículos 14 hasta el 7:1. Noten, por favor, 2 6, 14 hasta el 7:1. Este es un texto del que se ha hablado mucho para los matrimonios, pero es mucho más que esto. No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tienen en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Dios habitando en medio de su pueblo. Ahora, hay una idea esencial en este texto. Sería ilógico adorar a varios dioses en un mismo templo. A nadie se le habría ocurrido adorar a varios dioses en un mismo templo. Por eso, si tú eres un templo de Dios, Dios abomina, aborrece la idolatría.
porque la idolatría esencialmente es adorar otras cosas, tener otros dioses, y ya hemos dicho que la variedad de dioses que nos creamos, que nos formamos, es bastante amplia, como una fábrica de ídolos que es nuestro corazón. Eh, en este sentido es que la Biblia dice que Dios es celoso, celoso. Nuestros celos, mis amigos, nuestros celos son muy tontos, nuestros celos son por orgullo, por inseguridad. Cuando celamos a alguien, eso es absurdo. Por supuesto, son pecaminosos nuestros celos, pero cuando la Biblia dice que Él es un Dios celoso, escúchame, Él anhela tener tu corazón y tu vida de manera exclusiva, permanente y total. Si tú eres un hijo de Dios, puedes escuchar a Dios diciéndote, mira, no cuentes con que voy a permitir que tengas otros dioses. Si tú eres un hijo amado, tú debes saber que fuiste comprado. A un precio muy alto fuiste comprado. Fuiste comprado a precio de sangre. Y no voy a compartir mi gloria en ti con nadie más. Por esta razón es que Él está trabajando para derribar, para tumbar todos los ídolos de tu vida y de mi vida. Él quiere destronar todos los dioses. Tú puedes pensar en los dioses, en que Dios soberano está trabajando para tumbar, para destronar en tu propia vida. Él lo va a hacer. Lo hará a veces con situaciones suaves, lo hará a veces con realidades, lo hará por medio de las circunstancias, del dolor o de la enfermedad, por medio de alegría, por medio de buenas noticias. Él va a trabajar para derribar los ídolos de tu corazón y de mi corazón. Mira cómo lo dice Proverbios de hermoso, el Salomón precisamente. Proverbios capítulo 3 versículos 11 y 12. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. Porque el Señor disciplina al que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Los celos de Dios son auténticos celos de amor. Además de esto, el Señor nos está llamando a vivir en la luz. Esta es la realidad del llamado del Señor. Y quiero que leamos juntos este otro texto. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 hasta el 7. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, le hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Un templo. Llamados a vivir en la luz. Mis amigos, es sencillo. Es un llamado para que no tengamos cuentas pendientes, para que no vivamos en la oscuridad,
para que traigamos a la luz todo lo que hay en nuestro corazón y para que permitamos que el Señor trabaje en nosotros para su gloria y para nuestro provecho y el provecho de las personas que nos rodean. Quiero terminar con esta nota de mucha esperanza. Ya que somos un templo en el que Dios vino a vivir, ¿recuerdas que dijimos al comienzo que un rey representaba a Israel y tenía que confiarse en la lealtad y en la honestidad de ese rey? El pueblo dependía de ese rey. Tú y yo también dependemos de la lealtad de un rey. Este templo también se sostiene, también se mantiene por la lealtad de un rey. Pero este templo se sostiene por la lealtad de un rey que es más grande que Salomón. Un rey que es confiable, un rey que es perfecto, un rey en el que podemos estar seguros. Lo que la palabra del Señor dice es que tú y yo debemos venir y confiar en Él. Todavía espera súbditos, todavía espera que vengamos delante de Él. Y si tú no has puesto tu confianza y tu seguridad en Cristo Jesús, yo quiero animarte para que vengas en arrepentimiento y en fe y deposites en Él toda tu confianza, tu seguridad y tu esperanza. Quiero recordar esto que dije hace un momento que es tan importante. La obediencia perfecta de Cristo ha asegurado el reino de Dios y su presencia para siempre en todos aquellos que están unidos a Él. Si tú no estás unido a Él, puedes unirte a Él. Y en Cristo son contados como justos delante de Dios. Y por el Espíritu pueden caminar en obediencia sincera. Dios está trabajando en ti, que eres un hijo de Dios, un creyente. Debes ver al Señor Dios trabajando en ti. Él está santificándonos. Él está mostrando cosas por medio de las realidades de nuestra vida. Una respuesta a este principio de que somos templo, que Dios vino a vivir en nosotros, que tenemos un rey que nos representa, es una respuesta nuestra a este llamado. Ha de ser lo que sería el sacerdote en el templo. En este templo, del que somos tú y yo, hay un rey y también hay un sacerdote. Y escucha, el sacerdote en este templo somos tú y yo. Y somos sacerdotes por el principio del sacerdocio universal. Todos podemos ofrecer sacrificios permanentes, así como en el templo había sacerdotes que ofrecían sacrificios, quemaban los inciensos, presentaban la ofrenda a Dios, se ponían en el medio. En este nuevo templo, tú y yo podemos ofrecer sacrificios espirituales de manera permanente. Adoración a Dios, acciones de gracias, dones, lo que el Señor nos ha entregado, los recursos, los dones financieros, las intercesiones. Tú y yo somos responsables delante de Dios por ofrecer cada día, porque somos sacerdotes, porque estamos delante del Señor, porque no tiene que hacerlo alguien especial, o no tenemos que hacerlo nosotros en ocasiones y en fechas especiales. Todos los días de nuestra vida podemos y debemos ejercer nuestro sacerdocio delante del Señor, ofreciendo nuestra vida a Él,
ofreciendo los recursos a Él, lo que nos ha enseñado. Y quizá en este tiempo de la pandemia, esta es una buena oportunidad para desarrollar nuestro llamado al servicio, a la ayuda a los otros. Quiero terminar con una oración y animarte para que, si eres un hijo de Dios, si has confiado en Él, vivas en la convicción de que eres templo de Dios, que Él ha venido a vivir en ti, que tienes un rey que te representa, que eres un sacerdote y puedes desenvolverte cada día en este sacerdocio. Pero quiero también dirigirme a personas que nunca han venido a la fe. Quizá tu alma sedienta y hambrienta no ha encontrado descanso. Y quiero animarte para que vengas a confiar. Rinde tu vida al Señor y confía en Él. Ven en arrepentimiento y en fe y dile: yo quiero este rey, me rindo ante este rey. Doblego mi ego, doblego mi orgullo delante de este rey.